Charro político, yo soy Juan Calzolano y el día de hoy agárrate con la noticia que te voy a platicar. Y es que a esas alturas del partido, mis queridos charritos, sí, aún existen personas que tienen puestos muy poderosos en el gobierno, que quieren boicotear, que quieren ver caer, quieren disfrutar la caída del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el presidente de México les está dando una cachetada, ¿no? Pero con guante blanco a aquellos personajes y principalmente al Banco de México, quien ahora López Obrador les calla la boca y les demuestra que el peso va hacia arriba y se está posicionando como la moneda más fuerte ante el dólar, que poco a poco ha ido escalando luego de que el Banco de México pronosticara lo peor económicamente a los mexicanos. ¿Quieres saber cómo va el peso, cómo está sufriendo el dólar y cómo Estados Unidos ya siente pasos en la azotea y el Banco de México se retuerce ante el triunfo del peso en la economía financiera internacional? Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien, charitos, vamos arrancando porque esta es una muy buena noticia. Porque independientemente de que aún existan personajes, y no podemos dejarlo de lado porque eso es sumamente importante, que quieren sabotear y quieren disfrutar la caída del gobierno de López Obrador, independientemente de que a los mexicanos y a la economía y al país le vayan mal, realmente el presidente no les está dejando, no les está dando cabida a que existan estas situaciones. ¿Y a qué me refiero? Pues nuevamente el peso mexicano vuelve a sorprender al mundo financiero, pues está colocado como la moneda de todas las que existen que está dándole más pelea al dólar y que está escalando poco a poco, subiendo de lugar. Está posicionado actualmente hoy en el mes de abril, siendo el día 11 de abril del 2019 como el mejor tiempo del peso, el mejor momento, anda como diga el peso mexicano. Y esto se debe a las prácticas, a las acciones, a las decisiones que se han venido tomando. Que se canceló el aeropuerto, señores, miren, vamos bien. Que hubo desabasto de gasolina, señores, todo se está controlando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, yo entiendo, oye, Juncal, pero el precio de las gasolinas ya se están tomando ahí las decisiones, las acciones adecuadas, pero poco a poco, dentro de lo que cabe, el hecho de que ya te reconozcan a nivel internacional como que el peso está tomando fuerzas es bastante bueno. Pero vamos desglosando esta situación y el Banco de México no encuentra ni dónde aventar la bilis que anda agarrando después de que López Obrador les cayó la boca y despuesito de que anunciaran este catastrófico escenario para México. Y dice así: Banco pide a López Obrador definir el rumbo para revertir la incertidumbre de los mercados. Y dice así: el gobernador del Banco de México, recordaremos que el Banco de México es algo independiente, es una institución autónoma, descentralizada, entonces no tiene nada que ver directamente con López Obrador. Recordemos que tiene su propio gobernador que es elegido, entonces es de una forma, no depende de forma central al gobierno de López Obrador. Y dice, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a definir el rumbo lo más rápido y de forma más atenta o posible para revertir la incertidumbre presentada ante los inversionistas y mercados financieros. ¿Quién nombró al gobernador del Banco de México? Claro que el sexenio pasado. Todo parece indicar que el señor le sigue siendo fiel. Sacó lo priista, sacó lo panista y le pide a López Obrador reivindique el rumbo económico. Pero mi pregunta es, si el señor sabe de estos temas, ¿cómo le dice López Obrador que reivindique el rumbo del peso luego de que se presenta lo siguiente? Y aquí tenemos la siguiente nota y dice: peso liga 6 sesiones a la alza y acumula avances de 82 centavos en lo que va del año. Toma la cachetona, como diría mi amigo Saúl Soltero. Pero vamos a seguir leyendo y dice así: al comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, el encargado de la política monetaria soltó lo siguiente: en un cambio de administración siempre se definen prioridades, se defienden agendas, se definen rumbos y la medida en que estas definiciones pueden ser tomadas lo más rápido posible y de la manera más atinada, claramente se pueden revertir estos elementos de incertidumbre. Es decir, que López Obrador le pide atención al mercado. Para la
las inversiones. Pero señor, no estábamos platicando hace unos días que la principal razón por la cual hay estos reflejos del peso ante el dólar es tras este proyecto ambicioso que presentó López Obrador a inversionistas para animarlos a comenzar a dar dinero, a aportar, a invertir, a generar perspectiva ante el proyecto de Pemex que se planea levante, repunte y nuevamente vuelva a ser Pemex, o por fin en la historia Pemex represente una empresa de renombre en temas de refinería. Entonces eso es principalmente de que ya hay inversión, de que ya empieza a haber certidumbre, claro que la existe. Pero ¿a qué se deberán estos ataques desmedidos y que luego López Obrador salió a lanzar y explicar lo siguiente? Puede ser a esto. Peña Nieto designa a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México. Recordaremos que este señor entró con Enrique Peña Nieto luego de que hubiera cambio de gobernador. Entonces quiere decir que este señor es de la vieja escuela, le es fiel a su viejo jefe, porque ya sabemos cómo era con Enrique Peña Nieto, cómo funcionaba esta situación. Entonces puede ser que a esto se deba básicamente esta situación. Ahora, tenemos esta nota que ya se les había presentado de que el peso a la alza de 82 centavos. Ahora, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos una gráfica que nos muestra lo siguiente, donde nos habla más o menos del peso, cómo ha ido aumentando, cómo se ha ido manejando, y dice, el peso mexicano, apreció contra el dólar por sexta sesión consecutiva. El tipo de cambio cerró en 18.83 unidades con cifras del Banco de México. Esto significó una variación importante. Aquí el problema es que si el Banco de México directamente está viendo estos resultados, ¿por qué luego tirarle a la yugular? ¿Por qué no presentar estrategias? Porque, ojo, esto es lo que he venido leyendo, que este es un buen tiempo para México, que esto es una buena señal para México, pero aquí lo importante es que además de las buenas señales y de los buenos resultados, la gente, es decir, el gobierno, los que están a cargo del Banco de México, los que se encargan de tomar las decisiones económicas, macroeconómicas del país, sepan aprovechar estas buenas rachitas, sepan sacarle jugo para que se siga manteniendo y no sean simplemente rachitas de 6 meses, rachitas de 5 meses, sino que aprendamos a trabajar e intentar tener una economía estable poco a poco y aprovecharlo. Creo que eso es lo que ahora tenemos que hacer como mexicanos. Y el presidente López Obrador está consciente de eso, porque esta semana que estuvimos en Acapulco, tuvimos la fortuna, podríamos decirlo así, de presenciar el evento del Tianguis Turístico, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió. Y dentro de esta explicación que dio hacia los medios y hacia todas las personas que se encontraban en el auditorio, explicó lo siguiente, que está muy feliz, que no es de su costumbre presumir, pero sí debería de decir esto muy importante, que a pesar de que ha habido críticas, cuestionamientos y una que otra persona se ha visto renuente en aceptar este cambio de gobierno, él está muy satisfecho porque las acciones están hablando por sí mismas. Que dio como ejemplo la fortaleza del peso, donde dice, podrán decir algunos que fue por el sexenio pasado, pero no, señores, empezamos mal y ahí vamos poco a poco levantándolo, y eso no pueden ser méritos del sexenio pasado, estos son méritos de los mexicanos que se pusieron la camiseta de un cambio y de este nuevo gobierno. Entonces, básicamente eso fue lo que presumió López Obrador, y dijo que en la política lo que cuenta no son las palabras, sino los hechos. Entonces, está muy orgulloso por cómo han ido los resultados del peso, y aprovechando esta situación, pues también hay que analizar que si ya va bien el peso, pues vamos también enfocándonos en ir mejorando poco a poco lo que está al alrededor, para que los mexicanos sintamos ese reflejo de una buena economía, que la cartera ya descanse poquito, porque cómo nos ha traído exprimidos a todos, y eso cómo nos preocupa y nos hace entrar en nerviosismo. Y dice, el peso con López Obrador se convierte en la moneda más fuerte del mundo frente al dólar. Esto es muy importante, y esto es muy
reconfortante el hecho de que el peso se esté posicionado, nuestra moneda mexicana, como la moneda más fuerte del mundo, ojo, del mundo, frente al dólar. Y dice, con base a un reporte de Bloomberg, el peso mexicano se ha convertido o ha tenido ventaja ante el dólar, pues en los últimos 4 días obtuvo una ventaja de 1.52%. Este rendimiento es de más del doble de lo obtenido por su segundo lugar en el periodo. Entonces, si estamos viendo estos resultados, claro que se tiene que ver reflejado, por ejemplo, en gasolina. Y es por eso que los mexicanos hoy estamos exigiendo que se vea reflejado. Y López Obrador ya sintió esa presión y por eso quiere meter en raya y en cintura a los gasolineros. Entonces, los mexicanos, al ver buenos resultados, si yo vengo y te platico buenos resultados, pues yo entiendo que tú desde casa, desde tu dispositivo, es decir, ok, pero ¿dónde se ven reflejados? Entonces, de esto se trata, de estar ahí al pie del cañón, como piedrita en el zapato, exhibiendo, enseñando, presionando, porque esa es de la única forma también como se va a ir mejorando. Y ese trabajo le corresponde a ti y a mí como buenos mexicanos, y también respetando y apoyando los proyectos, pero también cuestionándolos, ¿por qué no? Porque de vez en cuando recordemos que las personas que están al frente del país no son perfectos, son seres humanos, y también de vez en cuando necesitan ahí su buena crítica reconstructiva. Y dice, México y la Unión Europea alcanzan un acuerdo por la actualización de su trato comercial. Entonces, eso también es importante. ¿A qué se debe también esta situación? Hace unos días vimos a Donald Trump despotricando, señalando, pero señores, yo siempre lo dije desde un principio, estos ladridos, estos enojos desmedidos, estas amenazas, no son nada más que miedo, porque el señor sabe que López Obrador no es como Enrique Peña Nieto. El señor sabe que no va a poder controlar, manipular a López Obrador, y esta fue su táctica de presión, no le está funcionando, y esto le da miedo, que en un momento México se convierta en un país independiente que realmente no necesite pedirle chichi a Estados Unidos. Y un ejemplo es como México poco a poco y sin hacerlo tan público, porque eso es dentro de la estrategia para no levantar ahí la polvadera, y hace estas alianzas con la Unión Europea. También hemos visto como con China, aquí tenemos otro, donde con el Reino Unido, aquí tenemos otra donde dice, Reino Unido dará a México $30 millones para combatir corrupción. Entonces, eso es muy bueno, creo que eso es muy reconfortante. Creo que el hecho de querer seguir apoyando, creo que el hecho de querer seguir invirtiendo en México, en acciones, en medidas, es bastante bueno, y eso es muy reconfortante y motiva a los mexicanos a decir, claro que sí se puede. Quien nos dijo que no se puede, hoy le vamos a demostrar que sí. Y dice, comercio mexicano y China. Entonces también vemos cómo le hemos platicado, cómo China se ha visto interesado luego de que damos gracias porque dimos una muy mala imagen con Enrique Peña Nieto y este famoso tren que nunca se concluyó y que actos de corrupción. Yo ya no le entro con los mexicanos, eso dijeron los chinos, y hoy con López Obrador vuelven a mirar hacia enfrente. Entonces creo que eso es muy bueno, y repito, si le va bien a México, le va bien a los mexicanos, y eso es lo importante, que nos vaya bien. Tenemos que estar informados al día, y eso es lo importante. Esa es nuestra obligación, para que el día de mañana los políticos no vengan y nos cuenten historias chinas, que nosotros ya sepamos y tengamos un pie adelante de lo que está pasando, y que nos vean avispaditos, porque esa es la única forma de poner en marcha este órgano de la política, estas decisiones, porque los mexicanos esperamos buenos resultados. Bien dijo López Obrador, no nos puede fallar, y por eso de vez en cuando ahí le damos una que otra crítica constructiva, señalamos lo que no nos gusta, porque de eso se trata la democracia, y se agradece que López Obrador esté consciente de ello. Pues bien, amigos, con esto concluimos. ¿Qué tal? El peso como la moneda del mundo más fuerte ante el dólar, que le anda dando pelea, y ay, nanita, ya andan sintiendo los pavos en la azotea. Amigos, con esto concluimos el video del día de hoy. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la noticia que te voy a platicar. Y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta a muerte con la Coparmex. Pues desde ahorita la Coparmex ya se opuso a que el presidente exhibiera a las gasolineras corruptas que andan haciendo